les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos de nueva cuenta desde Filuni 2024, aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad, donde inicia el tercer día de actividad que tiene pues el objetivo de reunir en este recinto ferial a todos los responsables, a todos los involucrados en la cadena editorial, que son por supuesto editores, libreros, bibliotecarios, escritores y lectores. Este espacio está abierto principalmente para los lectores tanto de la universidad como fuera y para lectores interesados en los temas que nos ocupan hoy en día, pero también que nos han ocupado a través de la historia. Y precisamente durante los próximos minutos vamos a hablar de palabras, del poder de las palabras. Comenzamos. Les decía que hoy vamos a estar platicando sobre las palabras, el poder que tienen las palabras, el de alzar la voz, el de utilizarlas para exigir justicia, pero también para nombrar lo más bello. Y hay pocas personas, me parece, que tienen esta posibilidad o esta capacidad de reunir estas dos misiones. Y hoy estamos justamente con uno de estos hombres, que es el maestro Javier Sicilia, poeta, escritor, activista. Maestro, ¿cómo está? Bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que esté aquí con nosotros y el pretexto básicamente es con el que vamos a empezar, después hablaremos de otras cosas, que es esta mesa, este conversatorio que tuvo con el maestro Hugo Concha sobre política de justicia en busca del bien común. ¿Qué significa esto? ¿De qué vamos a hablar o de qué hablaron en esta mesa? Bueno, yo creo que el tema es muy amplio porque pues, el problema de la justicia no existe en este país, ¿no? Es decir, y ahorita estamos viendo el problemón que ya se habrá resuelto cuando este programa esté en circulación, porque eso es algo que arrastra el país profundamente, ¿no? La ausencia de justicia. Tenemos desde hace décadas, sexenios, el 95% de impunidad. No hay un gramo de justicia o pequeños gramos de justicia. Pero tampoco se augura que con esta transformación vaya a haber un gramo de justicia, ¿no? Entonces el tema es si realmente no hay un Estado que pueda impartir justicia. Lo que tenemos que el primer acto de justicia que tendríamos que hacer sería juzgar al Estado, ¿sí? Y eso solo se puede hacer con un tipo de justicia que nadie quiere asumir en este país, sobre todo los políticos, que se llama la justicia transicional, que se utiliza cuando se ha utilizado con buenos resultados, y la palabra misma lo dice, justicia transicional, transitar de un Estado cooptado por el crimen, como es el nuestro, o cooptado por otro tipo de crimen, como son las dictaduras militares, a un Estado de derecho. Pero eso significa que el país está imbricado con el crimen, el Estado está imbricado con el crimen. Y tendríamos que hablar entonces de lo que sí está sucediendo, porque si pedimos justicia, lo decíamos antes de comenzar la plática, maestro, si hablamos de justicia, si hablamos de una cultura de paz, es porque algo nos está faltando. Sí, exactamente. Cuando empezamos a hablar de justicia, cuando empezamos a hablar de paz, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje nombra lo ausente, a veces, ¿no? Es decir, aquí si estuviéramos en otra conversación, o usted estuviera en otra conversación, y yo no estuviera presente, pero no vine, sería convocado como ausencia, ¿no? No vino Javier. Es decir, la palabra convoca, ¿no? Por eso es tan importante lo que las víctimas, las madres, las organizaciones de víctimas hacen, es nombrar, ponerle rostro a lo que ya no está, ¿no? Para reclamar justicia. Que es algo que a usted le toca de forma muy personal, pero además lo ha convertido en un tema social, en un tema colectivo. El poder de las palabras alcanza de alguna manera para seguir luchando en ese camino, maestro. Pues la palabra es la condición del ser humano, ¿no? Yo creo que si algo define al ser humano es su capacidad de lenguaje, ¿no? El lenguaje nombra el mundo, le da significado, le da sentido, ¿no? Octavio Paz decía una frase que resumía muchos siglos
de meditar sobre este misterio, diciendo el mundo está hecho de palabras, el mundo de los seres humanos está hecho de palabras, ¿no? Esto es mesa porque la nombramos y sigue siendo mesa aunque ya fabricada la seguimos nombrando, es decir, la palabra guarda el sentido, ¿no? Se ha corrompido, pero quienes todavía respetamos la palabra y sabemos la sacralidad de la palabra en el mundo, en lo que nos hace seres humanos, tenemos que preservar el sentido. Si no transforma la realidad, por lo menos la mantiene iluminada. Hablemos de esto, porque además de dedicarse y de aprovechar y de trabajar, digamos, en algún sentido con las palabras, lo que busca usted y con los grupos de trabajo con los que ha estado, nos decía el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ahora mismo en TV UNAM se transmite una serie que tiene que ver con cultura de paz. Lo que se busca un poco es la acción, la concientización. ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, yo creo que el objetivo es detener, en este caso, en este país, pues la guerra, detener la violencia, y esto tiene que ver con iluminar el sentido de las cosas y clamar por justicia e iluminar el sentido de la justicia. Pero antes que nada tenemos que nombrar el horror, porque cuando se callan y el poder, el Estado, los gobiernos tienden a silenciar, a olvidar, a ocultar la realidad y los muertos, sobre todo en este país de víctimas. Tenemos cerca de 500,000 de muertos, 100,000 desaparecidos. Tenemos que volverlos a nombrar. No están o han sido victimados, no debieron haber muerto. Y a partir de ese horror construir el lenguaje, el discurso de justicia y después presionar para que eso que está en la palabra se vuelva acto, ¿no? Se vuelva acción. ¿Ha pensado en algún momento que las palabras se van desgastando un poco con su uso cuando hablamos justo de violencia, de justicia, de verdad? Sí, se desgastan, sobre todo cuando se repite un mismo esquema, ¿no? Yo creo que aquí es lo importante de la poesía. La poesía sigue nombrando cosas que ahí están, pero las nombra de tal forma que vuelven a aparecer como novedad, ¿no? Como si fueran vistas por primera vez. Esa es la fuerza de la poesía, ¿no? Y eso debe acompañar los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que los grandes movimientos sociales, por lo menos los de los últimos 30 años, han estado encabezados, o las voces, porque el poeta es la voz de una tribu, decía Mallarmé, ¿no? En el caso de los indígenas por Marcos, en el caso mío, en el caso del Movimiento por la Paz por mí, hemos sido una voz de los dolientes, ¿no? La voz de las víctimas, la voz de los indígenas, ¿no? Por el poeta pasa algo que deslocaliza el orden unívoco del poder y del crimen, ¿no? Y es importante la poesía, no el mismo poeta, ¿no? La poesía en el espacio del ámbito que nombra la realidad y sobre todo lo terrible, ¿no? Y sobre todo la justicia que debe... Esta dualidad de la que hablábamos antes. Maestro, usted estamos aquí, pero ha estado en diferentes momentos con la comunidad universitaria. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál es el motivo que lo tiene a usted haciendo de la poesía o de la palabra o del diálogo un acto que lo alimenta día con día para seguir, no sé si motivando, activando, alertando, generando nuevas conciencias, nuevas preguntas? Yo creo que, como le decía Rosa, la palabra es el sentido, ¿no? No solo es el develamiento de la realidad, sino el sentido de ese develamiento, ¿no? Es decir, yo aquí me remontaría, y bueno, y la universidad es el lugar de la palabra, ¿no? Toda universidad es el lugar de la palabra, ¿no? El lugar donde se piensa, se dice y se nombra la realidad y se profundiza la realidad, ¿no? Pero para darle un peso específico a la palabra, yo me remontaría pues, a las raíces de la tradición de Occidente, que es el mundo judeocristiano, ¿no? En la tradición judeocristiana, ¿no? En la Biblia cristiana, ¿no? Pero también está en la Biblia judía,
Dios crea mediante la palabra, ¿no? El Génesis es inquietante, las metáforas del Génesis son inquietantes, ¿no? Y el Espíritu de Dios estaba sobre el caos. Y dijo Dios, tas, y empieza a nombrar la cosa. Es decir, articula algo y en ese momento de la oscuridad emerge la realidad. Ese acto, digo, no es que Dios lo haya creado así, pero el que creó el Génesis se dio cuenta de que lo que hacemos los seres humanos es eso, es sacar de la oscuridad, del abismo, de lo que no tiene significación aparente, su significado. No sé si me explico. Como hacemos el acto de Dios en el Génesis. Quien hizo el Génesis, quien escribió el Génesis se dio cuenta de la importancia de la palabra del ser humano, en el sentido de creación, de iluminar el mundo, y dedujo, si Dios existe debe de ser así. Y podemos encontrar en la palabra el sentido de la vida, pero también de las ausencias y de todo aquello que nos vamos encontrando. Pues un gusto poder conversar con usted estos minutos, Rosa, maestro Javier Sicilia, escritor, poeta, activista. Nos seguimos viendo en los diferentes espacios y por supuesto pronto en la pantalla de TV1. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos más información. El día de ayer les platicábamos sobre la mutilación femenina y esta tarde UNAM Global TV nos acerca a una de las instituciones, una asociación que se ha dedicado a realizar un trabajo importante para evitar este tipo de violencia. Veamos. La iniciativa de comunicación Salema, liderada por UNICEF en Sudán, la cual aboga por el abandono de la mutilación genital femenina, fue reconocida con el Premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet en las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. En nombre del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, el coordinador de Humanidades de esta casa de estudios, Miguel Armando López Leiva, dio un mensaje. El premio que nos convoca tiene especial relevancia ya que refleja nuestro interés común por apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo, difusión y consolidación de los valores universales de la humanidad. Un propósito inspirado por la vida y trayectoria de Jaime Torres Bodet, que inculca también el claro compromiso de nuestra universidad con el desarrollo y la inclusión social. Hoy nos reunimos con orgullo para honrar con este premio la iniciativa Salema, iniciada en 2008 por el Consejo Nacional de Bienestar Infantil y UNICEF Sudán. Reconocemos la labor de Salema como un esfuerzo extraordinario para proteger a las niñas de la terrible práctica de la mutilación genital femenina. Su trabajo es esperanzador, más aún, ha demostrado ser efectivo en la promoción del abandono colectivo de esta nociva costumbre a nivel comunitario. Salema ha cambiado vidas y lo ha hecho para bien. La UNAM está comprometida con la educación para la igualdad y especialmente con la lucha contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres. El Premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet honra acciones destacadas como Salema y proporciona también una plataforma para un diálogo más profundo e informado en temas relacionados con los derechos humanos y la justicia social. A través de este reconocimiento, celebramos la invaluable contribución de la iniciativa Salema y reforzamos nuestro compromiso compartido con un mundo en el que cada niña pueda prosperar con seguridad y dignidad. Sabemos que Margot Glantz es una mujer vital, es una mujer genial que nos permite viajar en el tiempo, hablar y entender lo que sucedía con Sor Juana Inés de la Cruz, pero también acercarnos a lo que sucede hoy en día con las redes sociales. Y en medio de estos puentes que va tendiendo, pues están ahí la obra, las inquietudes de otras mujeres que se han dedicado a la literatura. Y precisamente de todo esto estaremos conversando esta tarde y para ello nos da muchísimo gusto recibir a Jasmina Barrera, escritora, editora y por supuesto debo decir lectora. ¿Cómo estás, Jasmina? Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Pues un gusto que estés aquí con nosotros de nueva cuenta en TV UNAM. Nos vemos creo que en cada feria del libro y es siempre emotivo porque hay siempre nuevas provocaciones. Hoy es el de la presentación de 200 ballenas azules y 4 caballos, un libro que fue publicado hace ya varias décadas y que presentan ahora con Margot Glantz. ¿Cuál es la importancia de releer o de reeditar una obra como esta?
Y a mí me da muchísima ilusión que se esté reeditando este libro, el segundo libro que escribió Margot Glantz, por ahí de 1977, el primer ensayo, 1980 el segundo, y es un librito pequeño, pero como todo en Margot, es una bomba también, Claro. ¿no? Este pequeño libro que habla de la historia cultural de las ballenas, de la historia literaria, de los símbolos de las ballenas, la metafísica de las ballenas, la ciencia de las ballenas y también de los caballos, que como los libros de Margot son todos un poco híbridos, está precisamente a caballo entre la poesía y el ensayo, diría yo. Un libro sugerente, sonoro, delicioso y que pues vale muchísimo la pena rescatar. Potente por dos motivos. Una parte, por supuesto, es la parte, digamos, ambiental, que es un tema que tenemos hoy en día como muy presente y no en términos particular de las ballenas, sino en lo que sucede en términos ambientales. Pero por el otro, como bien dices, con esta potencia, con esta voz que tiene Margot Glantz, que sigue vigente. Es una mujer, me parece, como de todos los tiempos. ¿Por qué y cómo llegaría a estas nuevas generaciones un libro como este? Yo creo que la obra de Margot ha dialogado particularmente con mi generación y con otras generaciones más jóvenes por muchos motivos. Bueno, uno de ellos podría ser, por ejemplo, su interés en ciertos temas como el feminismo, como en este caso la historia ambiental, pero por otro lado creo que también es su estilo, su capacidad de reinventarse con cada libro, de explorar, de experimentar. Es una literatura de vanguardia y que hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Una literatura que no se conforma, que va más allá de los límites del lenguaje y que yo creo que siempre va a estar vigente. Pues dejemos de entrada la invitación a leer o a releer esta edición, 200 ballenas azules y 4 caballos, y hablemos de algo que acabas de mencionar, este diálogo que se tiene entre las escritoras, de diferentes tiempos. Margot es una mujer vital y me parece que este es el pretexto perfecto para hablar de lo que sucedía hace 40 años, 50 años, que ella comenzó a escribir, pero de lo que sucede hoy en día. ¿Cuáles son los temas, las conversaciones que las atraviesan? Pues muchísimas. Yo creo que hay muchas mujeres de mi generación, escritoras, que están todavía tratando de reescribir la historia literaria de nuestro país, encontrando, buscando estas ancestras en el pasado, rehaciendo nuestras propias genealogías, como para utilizar el título de una de las obras de Margot. Y creo que encontramos en ese pasado pues muchísimos temas que nos siguen tocando, que nos siguen atravesando, desde ya decíamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia de género, con los roles de género, con el papel de las mujeres, hasta como en este caso, pues la ecología, la historia de los animales, la historia de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, que hoy en día está más vigente que nunca, es más importante que nunca. Y también encontramos contrastes y eso también es muy hermoso, ¿no? Ver las diferencias, a veces también terrible, darnos cuenta de el lugar tan difícil que tuvieron las mujeres en el siglo XX, yo pienso, ¿no? Es ese momento en que todavía había muchos valores conservadores en boga, en que todavía las mujeres tenían un rol de género muy establecido, relegadas casi siempre al hogar, pero también ya el feminismo venía transformando las cosas y había muchísimas ganas de recorrer el mundo, de crear, de ser libres, de experimentar, tanto sexual como vitalmente, y bueno, creo que muchas mujeres estaban ahí en esa tensión que hoy podemos observar, y gracias a ellas, gracias a las barreras que ellas rompieron, a los límites que cruzaron, es que nosotras estamos aquí hoy en día. Tocas esta palabra que puede ser muy atractiva, pero a veces también ya me parece un poco como criticada, que es el de los feminismos. ¿Cómo los vives? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria, que no es solamente en la escritura, sino en la edición, por ejemplo, o en la difusión? Sí. Bueno, yo sí me digo feminista a mucha honra, porque creo que a pesar de que, como bien dices tú, hay muchos feminismos y cada quien lo aborda desde distintos lugares y con distintos énfasis, que es muy importante también esta diversidad que exista, creo que la meta en común para todas las feministas y todos los hombres que también son parte de esta lucha es que vivamos mejor, es que seamos más felices, es que tengamos mejores oportunidades, es que rompamos con esos estereotipos, con esas violencias que lastiman tanto a hombres como a mujeres.
Exacto, porque es un tema que termina siendo no solo de las mujeres, o que nunca ha sido tema de mujeres, y así lo debemos entender y así lo debemos hablar. Jazmina, has publicado pues varias obras, hemos hablado en algunos otros momentos, en donde narras tus experiencias personales, como fue Punto de Cruz, por ejemplo. Y ahora estás presentando recientemente La Reina de Espadas, que es de alguna manera cómo miras desde hoy lo que vivió alguien hace muchos años. Cuéntanos de esta publicación. Bueno, pues este es un libro acerca de la escritora Elena Garro, un libro que yo no sabría definir porque no es una biografía, no es un trabajo periodístico, es un acercamiento literario, personal, una mirada subjetiva hacia este personaje y su obra, y yo diría que es una colección de imágenes, de frases, de ideas, de momentos de la vida de Elena Garro, una especie de collage en donde trato de retratar un retrato personal de lo que fue una mujer tan compleja, tan importante, tan fascinante, tan terrible en muchos momentos también, y que hoy en día sigue siendo una de nuestras figuras literarias más importantes. ¿Cuándo? ¿Por qué Elena Garro se convierte en tu protagonista? ¿Qué es lo que la hace convertirse ¿Cómo te acercas tú a ella desde las múltiples facetas y no solamente como escritora, digamos? Pues este libro fue un accidente para mí, me lo propuso una editora de la editorial Lumen, y al principio su idea era que perteneciera a una colección de libros que eran más libros de difusión, más cortos, ilustrados, acerca de vidas de personajes. Y a mí me pareció un lindo proyecto. Yo había leído un par de libros de Elena Garro, pero la verdad es que sabía muy poco de su vida y de su obra. Y al acercarme más, al aceptar este reto, pues me fasciné, me obsesioné, me enamoré del personaje y le dediqué pues ya no algunos meses como yo pensaba, sino varios años a su vida, a su obra, a todo lo que hay alrededor, el contexto histórico, cultural, que me llevó a este libro. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es, digamos, esta bondad que tiene el acercarse o tener nuevos acercamientos a personajes, a obras de otros tiempos? Pues tiene que ver con esto que decíamos acerca de Margot Glantz. Creo que se trata de releer el pasado con nuevos ojos, con nuevas herramientas, de ponerlo a dialogar con nuestro presente y ver qué podemos encontrar ahí. Yo creo que hay muchísimos hallazgos posibles. Creo que hay tantos temas, hay tantas ideas en la vida, en la obra de estas mujeres que nos siguen interpelando, que nos resultan particularmente importantes en el contexto en que vivimos hoy en día. Y la obra de Elena Garro, que está llena de denuncia social, de una prosa exquisita, de un sentido del humor fantástico, pues es además de todo un deleite, es lo que yo creo. Pues terminemos esta conversación con un par de recomendaciones, si te parece, sobre mujeres de otro tiempo y alguna de contemporánea tuya. Bueno, les invito a acercarse a la colección Vindictas que ha publicado la UNAM y que estoy segura de que estará presente en esta feria Filuni, en donde se ha recuperado la obra de muchas mujeres que llevaba mucho tiempo sin ser publicada, que se está reeditando. La obra, por ejemplo, de María Luisa Puga, de Luisa Josefina Hernández. Hay muchísima obra maravillosa ahí que creo que vale toda la pena del mundo que de todos los que géneros, se acerque. además para todos los gustos. Recomendamos, por supuesto, Exacto. también La Reina de Espadas de Jazmina Barrera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la UNAM Responde. Te seguimos la conversación aquí en Filuni, por supuesto también a través de las redes sociales y del trabajo que haces de forma constante a favor de las mujeres, de las escritoras, de las ediciones, reediciones y de las palabras. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias, Jazmina, un gusto tenerte aquí. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde y por supuesto queremos agradecer también el apoyo en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. A todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestra pantalla, háganos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos y también sigan la transmisión de TV UNAM desde distintas actividades aquí de Filuni 2024. Nos vemos mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.